¿Qué tal, amables amigos? Estamos una vez más junto a estas meditaciones que tenemos caminando con Jesús, recordando siempre el texto lema de San Juan 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el puente, como dijimos ya, que une el cielo y la tierra, con su mano divina tomado de su Padre y con su mano humana con cada uno de nosotros. Mis amigos queridos, yo quiero en esta ocasión volver a recordar junto con ustedes y poder contemplar un poco más el profundo amor de Dios. La pregunta es: ¿desde cuándo nos amó Dios a nosotros? Vamos a leer en Jeremías, el capítulo 31 y verso 3, lo siguiente. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno, es decir, tan ciertamente como nunca dejó de haber Dios, Dios nos amó desde la eternidad. Él sabía que al crear sus criaturas, algunas tristemente, a pesar de que Él las puso en el mejor lugar, como a Luzbel, se rebelarían contra el amor de Él. Y a pesar de eso, Dios siempre trató de redimirlo. No quisieron, pasaron la raya del no retorno. Y nosotros como seres humanos, cuando fuimos criados, nuestros primeros padres también siguieron las inclinaciones y las sugestiones de Él, y es por eso que todos nacemos como pecadores. Pero el amor de Jesús se manifestó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mis amigos, con amor eterno te he amado. Otro texto hermoso que encontramos en la Sagrada Escritura es justamente en el Salmo 103, versos 17 al 20. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¡Qué hermoso! Dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad sobre los que le temen. El temor de Jehová no es el temor del miedo, el temor de la obediencia, del respeto. Él dice: ¿quién diera que me temieran cada día y que guardaran todos los mandamientos para que le vaya bien a ellos y a sus hijos? Sí, mis amados, porque la ley de Dios no es más que el trasunto de su carácter. En ella aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mis amados, yo quiero recordar un poquito con ustedes cuando surge el primer imperio universal en esta tierra, Egipto. Ya había pasado un buen tiempo de la historia, ya había venido el diluvio universal, ya Dios había llamado al patriarca Abraham para que salga de Ur de Caldea, de Babilonia, para que Dios resplandezca a través de él el mensaje de redención a la tierra. Y ahora Dios tenía que llamar a su remanente, al pueblo de Israel. Y ahí estaba Egipto. Se había llenado de superstición, de engaño, de tradiciones, de idolatría, de adoración al sol. Todas esas prácticas vienen de Babilonia. A todos los países de la tierra, cuando Dios lo esparció después de la Torre de Babel, llevaron todo la adoración al Dios Sol. Terrible. Bueno, y allí entonces Dios llama a Moisés, aquel gran instrumento de Dios para sacar a ese pueblo de Egipto. Pero como Faraón no quería. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. La primera visita que hace Moisés y Aarón allí ante Faraón, el Señor le da la orden. Ustedes van a leer todo el relato, ahí está, en Éxodo. Y entonces le dice: si él no quiere creer, ustedes tiren esa vara que tiene en la mano y esta se va a hacer una gran culebra. Y como que Moisés ya sabía porque lo había experimentado, y de repente se hace una culebra. Pero Faraón llama a sus magos y los magos vienen y tiran también su vara y se hacen culebra. ¿Pero qué ocurrió? Dice que la devoró a las dos
la culebra de Moisés. Les pregunto, ¿Dios puede convertir una culebra con una vara de madera? Claro que sí, porque Dios es el autor de la vida, pero el diablo no. El diablo puede producir ilusiones ópticas. Por eso es que engaña al mundo y la gente cree, ¡ay, maravilla, milagro! En las 4 plagas de Egipto, los magos imitaron hasta la 4ª plaga, inclusive imitaron la de sangre. Por eso ahora hay imágenes que lloran en todo el mundo y la gente cree que porque hay un milagro, ese milagro es de Dios. Cuidado, si Dios prohíbe la idolatría en el 2.º mandamiento. Pero ¿a qué quiero ir, mis amigos? Dios comenzó a mandar las 10 plagas allí en Egipto porque el corazón de Faraón se endurecía. Algunos leen un texto bíblico que dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y dice, ahí está, pero ¿acaso Dios no dice que él es endurecido? Lo que Dios le está diciendo es que a medida que él haga lo que tenía que hacer, enviar las plagas que tenía que mandar, Faraón más bien iba a endurecer su corazón. O sea, Dios no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer como Dios, pero el hacer de Dios iba a hacer que el corazón de Faraón se endurezca. Por ejemplo, si yo voy al capítulo 9 allí y el verso 27, fíjense, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. O sea, digan que se detengan las plagas. Y entonces Moisés oró y las plagas se detuvieron. ¿Y qué pasó después que se detienen las plagas? Ya había pasado en otra ocasión lo mismo. Pero fíjense en el verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y su siervo. ¿Ve? Él volvía a endurecerse, no quería saber nada, hasta que Dios finalmente mandó la plaga para matar a los primogénitos de Egipto. Pero aún así, Dios le dice, pinten con la sangre del corderito los dinteles, símbolo del Mesías Redentor, la sangre derramada de Cristo. Los que hacían eso creían que en Dios tenía la redención. Y muchos egipcios hicieron también igual que los israelitas y se les murieron sus hijos. Pero los que no hicieron, desde el mismo Faraón, amigos, todos los primogénitos murieron. Mis amados queridos, ¿por qué estoy recordando esta parte si el tema es el amor de Dios? Por una razón muy sencilla. Cuando salen de Egipto, hermano, y entonces ahora Dios habla con Moisés, y allí nosotros nos encontramos con algunas palabras que se dirigen. Por ejemplo, en el capítulo también de Éxodo 33, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y entonces el verso 14 y 15 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces Moisés le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Señor, no nos saques si tu presencia no va a ir con nosotros. Pero algo más le dice Moisés a Dios. Verso 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo, mas no podréis ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y cuando llega el momento, en el capítulo 34, leemos el verso 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, ¿qué expresa Dios acá? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Sí, mis amados, el amor de Dios se extiende para redimirnos, para salvarnos. En toda la Sagrada Escritura se nos revela ese gran amor. Por ejemplo, si yo voy al Salmo 19, versículo 1 y 2, ¿qué leo allí en la palabra de Dios? Salmo 19, versículo 1 y versículo 2,
Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué nos dice esto, mis amados queridos? Cuando examinamos el cosmos, tiene un lenguaje único. No es un lenguaje audible, es un lenguaje que le habla al corazón, a la mente. En la palabra de Dios tenemos revelaciones impresionantes milenios antes que el hombre descubra las grandes verdades del cosmos. Por ejemplo, don Isaac Newton, cuando perfecciona las leyes de la gravitación, él leía lo que el libro de Job decía 1500 años antes de Cristo. Él está sentado, dice: extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Los hombres pensaban que estaba sostenida por pilares, por elefantes, por esto, por lo otro, pero no, que un Hércules la sostenía. Hasta hace 600 años en la Universidad Europea se enseñaban que la tierra era plana. Mis amigos queridos, la palabra de Dios, todas las leyes perfectas del cosmos, nos habla en forma maravillosa y extraordinaria del gran amor, del inmensurable amor que Dios tiene por cada una de sus criaturas. Ahora miren, mis amigos, en el Salmo 145, verso 15 al 16 dice: los ojos de todo miran a ti, y tú le das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisface el deseo de todo ser viviente. La naturaleza en todo su esplendor, todo lo que nosotros contemplamos está revelando su amor, ¿verdad? Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros, ¿verdad?, que trinan y que llenan de melodía el aire. Las preciosas flores con su simetría, su diseño, sus colores, ¿verdad?, sus aromas. Todo, hermanos queridos y amigos, está revelando el inmensurable amor de Dios. Los inmensos árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo atestiguan del amor de Dios y del deseo de hacer felices a sus hijos. ¿Por qué ahora la tierra está rugiendo por todos lados y vemos desgracias por todos lados? Cataclismos, huracanes, terremotos, maremotos. Mis amigos, la Biblia también dice: porque no es Dios. La gente cree que Dios está castigando. No es. Cuando Dios lanza su juicio, fue como el diluvio universal o como Sodoma, cuando ya pasan la raya del no retorno y la gangrena hay que destruirla. El que está causando todo esto es el mismo Satanás, el mismo demonio. Vendrá el destructor a cada ciudad, decía el profeta Jeremías, no escapará el valle. Pero Dios permite eso. ¿Por qué? Porque son muchas las almas sinceras que a través de esas pruebas duras recién reflexionan y reaccionan, mientras que otros no entienden ni comprenden. Mis amados queridos, todo en la naturaleza atestigua del inmensurable amor de Dios y del deseo de hacernos felices. No dudemos de eso. Hasta la más sencilla brizna de paja que hay en el suelo dice que Dios no cae un pajarito al suelo que Dios no lo note. Cuando los apóstoles estaban afanados, el Señor Jesús le dice: ¿por qué os turbáis? Mirad los lirios del campo. Os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la flor así, que hoy es y mañana no es, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Amigo, ¿y cómo sabía el Señor Jesús los tejidos que tiene el lirio? Si eso solo se lo conoce con el microscopio, es que Él lo creó. Así que sabía muy bien lo que tenían los lirios. Mis amados queridos, para finalizar esta meditación, recordando el inmensurable amor de Dios, a pesar de las pruebas duras que sus hijos tenemos que vivir en esta tierra, recordemos la autoridad maravillosa que tiene su palabra. En primer lugar, no dudes de que el amor de Dios es inmensurable. Ahora la pregunta lógica es: ¿y cómo puedo yo entrar en ese íntimo coloquio con mi Padre y superar esta falta de fe o de confianza o de dependencia? Mira, te leo Isaías, el capítulo 1. Primeramente, el Todopoderoso te dice lo siguiente, verso 16 en adelante: lavaos
y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué hermoso! No importa en qué lugar hayas caído, no importa la dimensión. Lo que interesa es que reconozca que tu Padre te ama y que no quisiera que te pierda. Y Él tiene toda la potestad a través de la gracia redentora de Cristo para perdonar todos tus pecados. Yo quiero terminar también en esta ocasión recordando la expresión de estos hombres maravillosos que muchas personas los recuerdan como escritores, poetas, ¿verdad? Hombres de educación. Vamos a recordar lo que escribió José Enrique Rodó acerca de las Escrituras. Dice él acerca de la Biblia: este libro que ahora se pinta en mi imaginación semiabierto o en forma de arca sobre el globo del mundo, este libro vasto como el mar, alto como el firmamento, luminoso a veces más que el sol, otras dice sombrío más que la noche, que tiene del león y del cordero, de la onda amarga y del panal dulcísimo, ha sido durante 20 siglos fuerza promotora, reveladora, educadora de vocaciones sublimes, onda inmensa de que 1000 veces se ha valido el brazo que maneja las orbes para lanzar un alma a la cumbre desde donde ilumina a los demás. Por este libro se infundió en Colón el presentimiento del hallazgo inaudito. En él tomó Lutero el viril arranque de la libertad y la razón. En él aprendió Lincoln el amor a los esclavos. Sí, mis amigos, hombres destacados del mundo reconocen la autoridad de las Escrituras. Es por eso que al terminar, recordando el amor inmensurable de Dios, te recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios te bendiga y que Jesús sea el compañero diario de tu vida, porque al escudriñar las Escrituras vas a aprender mucho más acerca de su amor inmensurable por cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración para ti. Amén.